Pues quiero también dar la bienvenida a todos los que hoy se incorporan a esta serie de exposiciones de lo que podríamos llamar simplemente la historia de la salvación. Aquí hemos puesto un título un poco más, suena mejor de decir del Edén a Belén, hasta se rima, pero estamos hablando realmente de nuestra historia, y esto es algo que me gustaría que lo tuviésemos muy en cuenta. No es el Antiguo Testamento un museo, más bien me gustaría compararlo con un supermercado. Ustedes no se van al supermercado para decir, ay, mira qué bonito este envase, qué bonito aquella vianda, qué suculento podría ser este jamón, sino según y cómo, pues compramos lo que nos hace falta porque es algo nuestro. Y sin embargo, y infelizmente, el Antiguo Testamento, para muchos creyentes, pues tiene un poco la aureola de algo antiguo, algo que ha pasado, que ya no tiene nada que ver con nosotros, y sin embargo, se trata de nuestra historia. Es tu historia, es mi historia. El hecho de que estamos aquí en esta mañana, pues tiene que ver con todas esas cosas que estamos estudiando. Nuestro Señor Jesucristo, y esto quiero ponerlo por delante, porque hasta el momento no lo he mencionado, pero tal vez hoy es un buen momento antes de proseguir con el estudio. Nos dio esa lección magistral de hermenéutica en el capítulo 24 de Lucas, cuando él hablaba del Antiguo Testamento. Creo que lo mencioné en el primer día, pero quiero decirlo otra vez porque me parece muy, muy importante. Lucas 24, y dice a los dos discípulos ahí camino a Emaús, en el versículo 25, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahora viene el versículo decidido. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Quiere decir que esa parte de la Biblia que nosotros llamamos el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Nos habla de la historia de la salvación, y cuando nos damos cuenta de esto, las cosas cambian. Y lo que hemos intentado en esos días era seguir este hilo rojo, ese hilo conductor que habla de la revelación divina que poco a poco nos iba a demostrar más cosas sobre ese Mesías. Y a la vez nos hemos dado cuenta que desde el primer momento no solamente Dios prepara todo, sino nos estamos dando cuenta de la misma manera como el diablo está haciendo todo para impedirlo. Y esto define realmente lo que hay en el Antiguo Testamento. Por supuesto, y de nuevo esta mañana pues me llegó un mensaje de alguien que dice, pero mira, la Biblia no habla, por ejemplo, de la historia de los chinos o de los babilonios, porque se podría decir muchas cosas. No, claro que no. ¿Y por qué iba a hacerlo? Porque la Biblia no es un compendio de historia, aunque al mismo tiempo hay que decir lo que la Biblia dice de historia es absolutamente verídico y correcto. Pero la Biblia solamente nos cuenta las cosas que tienen que ver con el tema de la salvación, y por eso dije en estos días que tenemos que entender cuál es la columna vertebral, y la columna vertebral del Antiguo Testamento es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Esto, lo voy a decirlo así, son los huesos. Y las demás cosas van alrededor porque nos explican lo que pasó. Nos explican cómo Satanás intenta continuamente, esto era su obsesión, hay que llamarlo así, de evitar la llegada del Mesías. Y a la vez nos damos cuenta que en tantos lugares del Antiguo Testamento
exactamente como se nos dibuja de forma magistral en Apocalipsis capítulo 12, el Señor evita que el dragón literalmente se trague esa mujer, que no es otra que el pueblo de Israel que iba a dar a luz a su Mesías. Esta es la historia que estamos considerando en estos días. Hemos llegado a las puertas del país prometido. Ahora Dios ha formado una nación. Por primera vez en esta historia de la salvación, Dios les ha dado un culto formal, no cualquier culto, sino un culto que se rige en los parámetros que dicta la realidad invisible, lo que hay en el cielo, porque el santuario, el tabernáculo, no es otra cosa que una representación de las realidades celestiales. Por lo tanto, ese culto no es un culto cualquiera, sino es un culto que aquí en lo visible se ajusta a los parámetros invisibles. Y de la misma manera nos dimos cuenta que las leyes en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, no son leyes que Dios establece simplemente para poner algo por escrito, no. Todo esto refleja el mismo ser de Dios y a la vez nos indica hacia esa venida del Mesías. Todo tiene que ver con esto. Y ahora estamos a las puertas del país prometido y uno ya podría decir, bueno, ya Israel entrará allí y todo será gloria. Había gloria, pero también había luchas. Y en los próximos 1400 años estas luchas no iban a cesar, sino incluso llegaría momentos cuando la misma sobrevivencia del pueblo de Israel estaba en juego, más todavía. El cumplimiento de las profecías que Dios había dado, como veremos más adelante, pendían a veces de un hilo, de la sobrevivencia de una sola persona. Pero Dios no permitió que este hilo se cortase, y esta es la historia que estamos considerando. Ahora estamos en la llanura del río Jordán. El pueblo se ha reunido, el Señor se ha llevado a Moisés, y ahora ante esa gran tarea que iba a caer ahora en los hombros de Josué, el Señor le tiene que dar unos empujes especiales a ese hombre. Josué, ustedes saben que en hebreo el nombre es exactamente el mismo que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua. Ese Josué realmente se iba a convertir ahora en aquella persona que iba a liderar a su pueblo a entrar en este país que Dios les había prometido. Y me gustaría simplemente leer algunos versículos del primer capítulo de Josué. Bueno, vamos a leer más, pero son versículos muy importantes. Dice en el capítulo 1, versículo 1 de Josué: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Y esto quiere decir que, de nuevo, este hombre no solamente es un general, no solamente es un hombre muy capacitado para la tarea, sino es un profeta. Dios le habla. Y le dice lo siguiente: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente,
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Se refiere el Señor aquí a esa promesa que en su momento había dado a Abraham. Y esas promesas no iban a caer en saco roto, sino se iban a cumplir y se iban a cumplir de una manera realmente extraordinaria. Esto era la tarea que estaba delante de Josué. Y para decirlo así, Dios le había dado un cheque en blanco. Seguid adelante, esta tierra es vuestra. Y a primera vista pensamos, esto es exactamente lo que los israelitas iban a hacer. Esto iba a ser un momento de gran triunfo, iban a ir de victoria en victoria. Y nos damos cuenta que no fue así. Y de nuevo nos damos cuenta hasta qué punto realmente Satanás de nuevo está repartiendo su cizaña para evitar una cosa. Y de eso trata también esa historia. Evitar que la palabra de Dios se cumpla. Evitar que finalmente de ese pueblo venga el Mesías. Conocemos la historia del primer escollo que van a encontrar. Y es la toma de la ciudad de Jericó, que era la primera ciudad fortificada que estaba en su camino. De nuevo, sería muy interesante hablar de arqueología, hablar de historia. No vamos a hacerlo. Le digo simplemente una cosa. Hasta el día de hoy tenemos pruebas excelentes, de nuevo, que este relato es exactamente tal y como la Biblia lo cuenta. Hasta tal punto, y esto no me puedo callarlo, que hoy los arqueólogos en los restos de la antigua Jericó se dieron cuenta que efectivamente estos muros, por ejemplo, si tú conquistas una ciudad y la conquistas desde fuera, ¿qué pasa con los muros? Pues los muros normalmente cuando los empujas caen para adentro. Ahora hay una cosa muy curiosa, el estrato que corresponde a la toma de Jericó por los israelitas enseña a los arqueólogos algo que les dejó realmente atónito, y no son cuentos chinos, no son leyendas urbanas. Los muros parece que había en aquel entonces se desplomaron en sí mismos, ¿vale? Un poco como las Torres Gemelas, o sea, no cayeron ni para afuera ni para adentro, se desplomaron simplemente. Ahora, el que lee la Biblia sabe más, porque realmente nos damos cuenta que esto no era un ataque militar, ellos no usaron artillería pesada, era el Señor que hizo este milagro. Realmente, ante la conquista de Jericó, de nuevo Josué tiene un encuentro y de nuevo nos damos cuenta de una forma, bueno, hay que estar ciego para no verlo. En el Antiguo Testamento continuamente aparece una figura, bueno, a veces casi misteriosa, que no es otra persona que Dios el Hijo, que está en el Antiguo Testamento bueno, no voy a decir en toda la página de forma, digamos, visible, pero aparece continuamente. Yo he contado más de 30 apariciones de Jesús. Uso ese nombre porque luego iba a tenerlo, pero teológicamente más correcto sería de Dios el Hijo estando ahí en el Antiguo Testamento. Ante la toma de Jericó, vamos a decirlo, en esta noche anterior, cuando ya de entrada el destino del pueblo de Israel se decidiría, dice así, estamos hablando del capítulo 5, versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alcanzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Yahvé he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahvé respondió a Moisés: quita el calzado de tus pies,
porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Esto no era un ángel cualquiera. Esto ni siquiera era Miguel, el arcángel. Esto era Dios el Hijo. Y ¿quién no piensa en las palabras que Moisés escuchó viniendo desde la zarza, prácticamente idénticas? Y no importa el lugar, lo que importa es que en este lugar esté Dios y allí está Dios. Y Él les dice: yo voy por delante, esto será mi victoria. Con la ayuda de Dios, como escuchábamos, los israelitas destruyen la ciudad de Jericó. Curioso, de nuevo, hasta en su nombre en hebreo, esa ciudad, la palabra para Jericó y la palabra para luna en hebreo vienen de la misma raíz, porque en esa ciudad originalmente los cananitas adoraban otra vez el dios de la luna. Esto nos suena, ¿verdad? Desde los tiempos de Abraham. Y esto sería la primera ciudad que caería ante esa gente que todavía no se habían enfrentado a un ejército, digamos, reglamentario. Sí, tenían sus luchas ahí en el desierto con los amalecitas, pero ahora esto es un combate realmente. Debería haberlo sido. No llegó a serlo. Este avance victorioso, sin embargo, es de repente frenado cuando por el pecado de un solo hombre el pueblo es derrotado. Y esto era la siguiente ciudad, la ciudad de Jai. De nuevo, uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en este momento tan glorioso, pues pueda haber ahí gente que solamente piense en lo suyo? Les es más importante un manto babilónico que el avanzar. Y de nuevo aprendemos una gran lección. El pecado en el pueblo de Dios no es algo aislado, no es algo que no afecte a los demás, afecta a todo un pueblo y les lleva a una derrota realmente amarga. Pero poco a poco los israelitas avanzan y ocupan una gran parte del país. Y digo una gran parte porque no ocuparon el todo. Si pasamos al capítulo 13 y leemos los primeros 2 versículos, leemos lo siguiente. Josué 13, versículo 1 dice: siendo Josué ya viejo y entrado en años, Yahvé le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los gesureos. Quiere decir que dejaron el trabajo a medias. Y si leemos el texto, nos damos cuenta que los israelitas pues ocupan básicamente los lugares que militarmente son más fáciles de tomar. Pero hay otros sitios que cuesta más trabajo y ahí no entran. Y aquí se menciona a los filisteos. Y de nuevo nos damos cuenta que este error más tarde les iba a salir carísimo. Los filisteos, de nuevo, más adelante nos damos cuenta que hacen la vida al pueblo de Israel muy difícil. Y se convierten en herramientas de Satanás para evitar de nuevo esto. Que el pueblo prospere y finalmente sería el pueblo que daría nacimiento al Mesías. Esto fue un grave error y una grave desobediencia del mandamiento del Señor. Sin embargo, según el mandamiento del Señor, también Josué ahora divide todo el país entre los 12 tribus, incluso las zonas que no habían conquistado. A cada tribu corresponde ahora tomar su herencia en posesión. De nuevo, las fronteras, y son capítulos que tal vez no nos parecen tan interesantes, pero la Biblia con mucho cuidado hace las delimitaciones de las fronteras de las tribus. Dije, creo que fue el primer día,
de que esto lo que a nosotros nos parece tal vez un rollo, porque realmente dice, bueno, ¿a quién le interesa esto? Nos demuestra una cosa, que Dios hace todo lo posible para que su palabra se cumple con absoluta exactitud. Y dije también, creo que fue el primer día en la primera conferencia, de que, por ejemplo, luego veremos un rey que viene de la tribu de Benjamín y otro rey más adelante que viene de la tribu de Judá. Realmente, del lugar donde nace Jesucristo es territorio de Judá. Y la frontera con el territorio de Benjamín solamente está a unos pocos centenares de metros. Quiere decir, si esto no queda claro, si no había una claridad en ese sentido legal en cuanto a la herencia, a lo largo de 1400 años sería muy fácil perder el rastro realmente del lugar exacto donde el Mesías tendría que nacer. Estamos hablando de Judá, y luego vendría un profeta que incluso dijo Belén Efratá. Y eso tenía que funcionar al milímetro. Para decirlo de otra manera, el Antiguo Testamento es un documento que nos enseña que todo indica en esa dirección, incluso esas leyes que a primera vista nos parecen realmente raros, obsoletos, hablan de Cristo, porque allí tienen su razón y su cumplimiento. Al final de su ministerio, finalmente, Josué tiene un mensaje para los líderes del pueblo. Esto es el final de este libro. En el capítulo 23 lo tenemos. Y les recuerda de los grandes hechos del Señor en el pasado y pide que obedezcan al Señor en todo. Y les dice claramente, si seguís a los dioses, esto significará el juicio de Dios sobre vosotros. Y luego finalmente en el capítulo 4 tiene otro discurso, un mensaje muy similar, pero esta vez para todo el pueblo. Y este mensaje culmina con las palabras famosas del capítulo 24, versículo 15, donde Josué dice: y si mal os parece servir a Yahvé, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres. Es una referencia al versículo 2, del cual ya comentamos hace 2 días. Cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. Pues esto es el mensaje de Josué. Deja una herencia que queda registrada en esa última parte del libro. Y una vez más todo el pueblo afirma su voluntad y su decisión de seguir en los mandamientos del Señor y obedecerle. Hacen un juramento solemne. Desgraciadamente, la mayoría del pueblo pronto se olvidaría de las palabras que habían dicho en la presencia del Señor. Y como veremos, Israel tuvo que pagar las consecuencias de esa desobediencia de forma muy cara. Lo bueno es que siempre había gente entre el pueblo que estaba dispuesto a obedecer. Ahora Israel está instalada en Canaán, esa tierra que ahora se llamaría Israel, según aquel patriarca que tenía ese encuentro con su Dios en las orillas del río Niel. Con la entrada en el país prometido se había cumplido ya una parte de las promesas que Dios dio a Abraham y a sus descendientes. Dios se había escogido una nación y esa nación estaba creciendo. Y
tenían una tierra ahora para vivir en ella y para gozar así las bendiciones del Señor como modelo y luz para las naciones. Ellos fueron aquellos que llevaron a cabo el juicio contra las tribus de los cananitas. Y ya dijo en otra ocasión, esta tierra tenía un testimonio de uno, de dos, de tres patriarcas que eran profetas que habitaron ahí en su momento y sin embargo no le hicieron caso. Y Dios también les pone fecha de caducidad. Cuando termine la maldad de los amorreos será el momento cuando saldréis de Egipto, y esto es el momento ahora. Ellos no querían escuchar, ellos siguieron con sus dioses, y por lo tanto ahora Dios lleva a cabo el juicio entre ellos. Esto nos parece cruel, pues les digo una cosa. Lo que Dios está preparando realmente es la salvación de una inmensa multitud que según Apocalipsis 7:9 estará delante del trono del Cordero. Estamos aquí no solamente hablando de una pequeña guerrilla, de un pequeño pueblo insignificante, estamos hablando realmente del plan de la eternidad. Estamos hablando de nada menos que el cumplimiento de esa promesa de Génesis 3:15, la llegada del Mesías, y esto requiere unas medidas realmente extraordinarias. Y uno se sorprende a veces cuando gente lee el Nuevo Testamento y de tanto árbol no ven el bosque, o de tanto bosque no ven el árbol, yo no sé cómo se dice. Realmente no podemos perder de vista cuál es la meta. Y esa meta extraordinaria, la venida del Dios hombre, requiere medidas extraordinarias. Ahora llegamos, sin embargo, a una de las épocas más tristes en la historia de Israel. Es la época de los jueces. Después de la muerte de Josué, las 12 tribus habían cada uno ya ocupado la mayoría del territorio que el Señor les había señalado, con sus lagunas, como acabo de decir. Estaban más o menos en el sitio, pero no habían conquistado todo el terreno. El Señor les había mandado expulsar a los pueblos cananitas para llevar a cabo así el juicio sobre su horrible forma de idolatría. Esto no era como a veces se dice, bueno, en las Américas, pues los que vivieron ahí antes de que llegara Colón, parece que vivieron en el paraíso. Bueno, solamente yo no sé toda la historia, pero sé la historia solamente de aquellos tribus que vivieron en Cuba. Y cuando uno lee esto, realmente esa idea de que aquello era un paraíso se te va enseguida. Y esto fue lo mismo. Los cananitas eran tribus feroces que se ensarzaron entre ellos, pero no solamente esto. Ellos tenían la horrible costumbre, y esto no solamente de vez en cuando, sino de forma continua, de sacrificar niños a sus dioses. Los israelitas, como hemos visto, allí fallaron, no obedecieron al Señor del todo. En muchos casos, por miedo a los cananeos, no se atrevieron a atacarles y vivieron lo que se llama hoy en día en una coexistencia pacífica. En otros casos los subyugaron, pero no los exterminaron como Dios lo había mandado. Y de nuevo lo digo, esto no es extrapolable, por supuesto. Era una situación especial, ¿vale? Para que lo entendamos. Y en otros casos hicieron incluso alianzas con ellos e incluso llegaron a casarse con ellos. Bueno, uno podría coger esto como una anécdota en la historia y dice, bueno, esto pasa en todos los lugares, sí pasa en todos los lugares, pero aquí esto no es un lugar cualquiera y no es un pueblo cualquiera, es el pueblo que iba a dar lugar al nacimiento del Mesías y por lo tanto esto pone en entredicho la promesa divina.
La consecuencia fue, por lo tanto, inevitable. Fue que la ira del Señor vino sobre el pueblo y en vez de reinar sobre la tierra prometida, fueron los israelitas que tenían que servir a los pueblos que no habían sido conquistados. Y esto es la época de los jueces. En aquel año, Israel era lo que casi podríamos llamar una federación de tribus. No había un gobierno central, no tenían rey. Cada tribu se gobernaba por sí mismo. Y lo que deberían haber hecho era aplicar la ley de Moisés. Esto era la idea. Sin embargo, no lo hacían. En aquellos años había líderes espirituales de los israelitas que se llamaron jueces. No eran jueces en el sentido que nosotros damos uso a la palabra hoy, sino líderes políticos o militares que en un momento dado tenían la tarea de liberar a su pueblo de la dominación de las tribus cananeos. Algunos jueces incluso son famosos, como por ejemplo Gedeón, Débora, Sansón y también el último, Samuel. Muchos de esos jueces, y esto simplemente lo digo para aquellos que se interesan por la cronología, no vive uno tras otro. Algunos de ellos gobernaban al mismo tiempo porque ellos ejercían su poder sobre diferentes tribus. Y nos damos cuenta también que hay un patrón en ese libro que se repite una y otra vez. El pueblo desobedece, alguna tribu de los cananeos les oprime ahora a los israelitas para llevar a cabo el juicio de Dios entre ellos. Los israelitas se arrepienten, claman al Señor, el Señor les manda uno de esos jueces, Israel es liberado. Israel luego vive en paz mientras que obedece al Señor hasta que caen la próxima vez. Y esto se repite una y otra vez. Y cada vez el declive espiritual y moral del pueblo es más acentuado. Realmente cuando uno lee el libro de los jueces, uno se pregunta, ¿y el Señor a dónde va a llegar con esa gente? Bueno, es la pregunta que podremos preguntarnos cada mañana cuando miramos al espejo. Yo por lo menos me lo hago. ¿A dónde va a llegar el Señor conmigo? Somos vasijos de barro realmente. Y nos damos cuenta de una cosa. Este plan de salvación, si dependiese de nosotros, si hubiese dependido de Israel, hubiese sido un fracaso desde el primer momento. Nos acordamos del pacto que Dios hace con Abraham. Cuando pasaron por en medio, pasaron, ¿no? Pasó por en medio. ¿Quién? Dios. ¿Qué hace Abraham? Nada. Un pacto unilateral. Lo cual quiere decir, gracias a Dios, y nunca mejor dicho, el cumplimiento de ese pacto no depende de la obediencia de Israel, porque si no, no habría salvación, no habría Mesías, no habría nada, y no estaríamos aquí en esta mañana. Se lo aseguro. Por regla general, la época de los jueces fue caracterizada por las derrotas, la opresión, falta de fe, falta de visión, apostasía, debilidad, anarquía, idolatría. En ese orden o al revés, da igual. Por tanto, el libro de los jueces es un reportaje fiel de la apostasía y desobediencia de Israel en el país prometido. La gente dejó al Señor. Por ejemplo, si leemos del capítulo 2, el versículo 13, lo dice literalmente. Dejaron a Yahvé y adoraron a Baal y a Ashtarot. ¿Cómo van a dejar a su Dios? Si durante 40 años les había provisto fielmente en el desierto, que había hecho milagros, que tenían grandes líderes. Ahora uno acaba de morirse, que era Josué, y sin embargo dejan a Dios.
Y como consecuencia, el Señor deja a su pueblo, pero menos mal solamente de forma provisional. El versículo 23 dice: por esto dejó Yahvé a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Esto fue la respuesta divina. El versículo clave de este libro, de esa oscuridad realmente entre el pueblo de Dios, lo tenemos en el capítulo 17, en el versículo 6, donde dice: en aquellos días no había rey en Israel. Pero esto no era el problema. El problema es lo que sigue a continuación. Cada uno hacía lo que bien le parecía, y aquello fue un desastre. El libro de los Jueces empieza con compromisos peligrosos del pueblo y termina con anarquía y confusión. Los israelitas cayeron de la cumbre espiritual que habían logrado bajo el liderazgo de Josué, y ahora lo que reina es la falta de fe y la incredulidad. Esta situación se prolonga hasta la reforma obrada por Samuel. Estamos ahora hablando aproximadamente del año 1100 a.C. Todavía faltaría más que un milenio y uno se echa a temblar en estos más de 1000 años. ¿Qué cosas más iban a pasar? Al final del próximo milenio habría todavía un pueblo de Israel, habría todavía una tribu de Judá. Habría, porque Dios es fiel. Y Dios sigue adelante su camino con este pueblo. Y esa época realmente termina con una historia de las más bellas que tenemos en toda la Sagrada Escritura. Termina con la bella historia de Ruth, una moabita. Su fe y fidelidad contrasta con la degeneración espiritual de su época. Es interesante que Ruth es una de las 4 mujeres que aparecen en la genealogía de nuestro Señor en Mateo capítulo 1. Aunque era de origen pagano, destacó por su fe. Y de esa manera Ruth iba a transformarse en la bisabuela del rey David. La línea de la redención sigue. En esa línea de la redención, como dije ayer, hay una mujer moabita, quiere decir por las venas del rey David, que era tipo de nuestro Señor Jesucristo, también fluía sangre, que no era precisamente del pueblo de Israel. Eso ya nos indica, es un hecho que muchas veces se olvida, eso nos indica que el Evangelio, el plan de salvación, tiene un enfoque universal. Ahora llegamos a los tiempos de Samuel. La vida espiritual del pueblo de Israel había tocado fondo, mucho más bajo no se puede realmente bajar. Su culto estaba caracterizado por la ignorancia de la ley de Moisés y de los caminos de Dios. Los líderes espirituales del pueblo viven en pecado. Y en esta situación Dios levanta uno de los líderes más importantes en la historia de Israel, Samuel. Su nombre significa pedido a Dios. Y realmente, en más que un sentido, fue un hombre pedido a Dios porque el pueblo necesitaba urgentemente alguien que renovase la vida espiritual decaída de la nación. Él nace de una familia de descendencia levítica. Y por gratitud por el nacimiento de su primer hijo, su madre, Ana, le dedica al servicio del Señor en el templo, en el tabernáculo, porque templo todavía no había. Bajo su liderazgo espiritual, Israel recupera sus fuerzas y empieza un auténtico avivamiento. Desgraciadamente, los hijos de Samuel
Y de nuevo uno se pregunta, ¿y por qué tiene que pasar esto ahora? Es que esa historia ya empieza tan bonito y ahora otra vez. Pasó lo mismo, por cierto, con los hijos de Elí. Pero ahora Samuel, un hombre de Dios, ¿y por qué sus hijos se apartan? De nuevo, todo tiene su explicación. El diablo hace todo lo posible para que en ese caso distorsionar esa meta que está por delante, que es la llegada del Mesías. Y esto, precisamente, esa forma como vivieron sus propios hijos, les lleva a los ancianos de Israel a pedir a Samuel el nombramiento de un rey. Y ellos dieron 3 razones para su petición. Primera, la corrupción de los hijos de Samuel. En segundo lugar, su deseo de imitar la forma de gobierno de los demás pueblos. Bueno, ellos tienen rey, nosotros también queremos tenerlo. Bueno, esto es muy lógico, pero no muy espiritual. Y en tercer lugar, la necesidad de un mandatario militar. Necesitamos alguien que nos lleve a las batallas. Con Dios no era suficiente. Tenían que tener a alguien a quien elevar, para decirlo así, a los altares, a quien seguir un mando militar. A pesar de la promesa en la ley de Moisés que Israel iba a tener un rey algún día, eso ya se estipula en Deuteronomio 17, esa petición desagrada al Señor porque viene a destiempo. Hasta el momento Israel era una teocracia donde Dios, esto era la intención, gobernaba directamente. Con su petición los israelitas en realidad rechazan el gobierno de su Dios. Y Dios se lo dice claramente a Samuel: Samuel, no te pongas triste, esto no va contra ti, esto va contra mí. Dios les concede su petición, como a veces los padres conceden la petición a un hijo revuelto. Pero como vamos a ver a continuación, las consecuencias para Israel serían desastrosas. Y Samuel se lo dice claramente: el rey va a reclutar soldados y siervos, va a levantar impuestos, va a limitar la libertad personal. Pero allí lo vemos, el pueblo de Dios que en su momento quería volver a la esclavitud de Egipto, ahora con agrado quieren volver a la esclavitud de estar bajo la tutela de un rey malo. El primer rey que fue elegido era Saúl, de la tribu de Benjamín. Me pregunto realmente si habría en Israel en aquel momento alguien que se recordaba de la vieja profecía del capítulo 49 de Génesis: el cetro no saldrá de Judá. El cetro de momento no está en manos de Judá, está en manos de la tribu de Benjamín, la tribu vecina. Aunque empezó bien, ese hombre como rey comete 2 graves pecados contra el Señor, que significan en primer lugar la pérdida de la corona para su familia y en segundo lugar la pérdida de la corona para él personalmente. Al final vimos a ese hombre también tocar fondo cuando él busca el consejo de una bruja, y este incidente marca el punto más bajo de su vida como rey. Finalmente, en una batalla contra los filisteos, fue derrotado y al final se suicida. Pero a pesar de nuevo de las consecuencias graves de la desobediencia del pueblo y su atrevida y precipitada demanda de un rey, la misericordia del Señor sigue intacta. Porque el siguiente rey sería una persona que de nuevo iba a recordar al pueblo que su fe debería concentrarse en el Salvador venidero. Dios no había olvidado sus promesas, y en la persona de David Dios iba a revelar
más acerca del Mesías venidero que jamás anteriormente. Después del segundo pecado grave del rey Saúl, cuando Saúl no destruye los amalecitas totalmente, Dios decide quitar a Saúl y a su descendencia la corona. Por cierto, vemos una cosa, esos ataques de agresión contra David, son ataques en contra de esa línea de la bendición. De nuevo lo vemos, si David muere en esos intentos de matarle, las promesas de Dios caen en saco roto. Por eso, esa jabalina jamás podría dar en su clavo, porque Dios no lo permitiría. Saúl invita a David a su casa para alegrar su corazón con música. Pero pronto Saúl se da cuenta que la bendición de Dios está con David y que su propia autoridad cada día iba disminuyendo más. Finalmente David tiene que huir de la presencia de Saúl. Su vida se convierte en una vida que es ejemplo de lo que iba a pasar con el Mesías más tarde. Por eso los salmos, y el Señor Jesucristo lo dice claramente, los salmos proféticamente hablan de Cristo. ¿Por qué? Porque David es un ejemplo de él que vive 1000 años antes. David no solamente es militar, no solamente es músico, David también es profeta. Y fue en ese discurso brillante, en el primer sermón, cuando el apóstol Pedro explica esto al pueblo. David, por ejemplo, cuando él habla del Salmo, creo que es el Salmo 16, donde él cita, él habla de la resurrección. Tu ungido no verá la descomposición. Esto no se refiere a David, porque ahí está su tumba, dice Pedro. Esto era un argumento imposible de combatir. En este periodo, David, en más que una ocasión, cuando él huye, perdona la vida a Saúl y demuestra así que la venganza es del Señor. Finalmente, después de largas luchas y guerras, David es proclamado rey sobre todo Israel. El Señor le había dado la victoria sobre todos sus enemigos y ahora el Señor hace otro pacto importante que iba en la misma línea de las promesas que él había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Era un pacto que culminaría con el reinado del Mesías, ese pacto que tenemos estipulado en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Dios establecerá la casa de David, es decir, la familia de David. Y finalmente de esa casa iba a nacer el Mesías. Por eso uno de sus títulos era Hijo de David. Y tanto la genealogía en Lucas como la genealogía en Mateo, una a mi modo de entender de José, la de Mateo, y la otra de María, la de Lucas, ambos testifican al unísono de que ambos, tanto María como José, son hijos de David. Tal vez al final nos da tiempo para hablar un poco por qué hay algunas pequeñas diferencias entre ambas genealogías, porque eso no es una casualidad, tiene una razón muy importante. En segundo lugar, el derecho al trono de Israel sería un derecho eterno y perpetuo para la casa de David. Déjenme decir simplemente una cosa, ya he hablado mucho de las genealogías, espero que un poco he podido compartir esa pasión que tengo por esa lista de nombres. Las genealogías terminan con la llegada del Mesías. Eso ya en sí es un mensaje poderoso. Es que en el Nuevo Testamento, después de Mateo 1 y Lucas 3, no hay más genealogías, porque ya no hace falta, se han dado cuenta, ¿verdad? Ahora, lo que es muy interesante, mirando esas genealogías,
Y hablando de la casa de David, nos damos cuenta que todo culmina en ese momento. Culminaría con el reinado del Mesías. Y ahora viene una cosa muy curiosa. Lo voy a anticipar, por eso esto es muy importante en cuanto a esa promesa de que alguien, una descendencia de la casa de David, se iba a sentar sobre el trono. En el año 70, cuando el ejército de Tito destruye Jerusalén, de eso vamos a hablar tal vez un poco más adelante también. Por cierto, el exactamente mismo día, según el calendario judío, que la destrucción del primer templo, que es el día 9 del mes de Av. Ambos templos, según el calendario judío, fueron destruidos en el mismo día. Curioso, esto es casualidad, pues no lo creo. Y ahí está como testimonio en la historia, es un hecho comprobable. Pues cuando él destruye el templo y el templo estalla en llamas, en ese templo se destruyen todas las genealogías de todos los judíos, porque esto era, para decirlo así, el registro civil, no solamente era el templo. En ese momento y a partir de ese momento, ningún judío puede dar muestra fehaciente de su descendencia, porque no tiene papeles, para decirlo así. Pueden decirlo, yo soy descendiente de tal, pueden llevar un nombre, pero de la misma manera como en los tiempos de Nehemías y de Esdras, algunos no podían demostrarlo. Es que no valía que dijeran, soy yo. No. ¿Dónde está el papel? Pues se quemó. Punto. Y ahora viene la cosa que realmente es curiosa. El único que algún día va a poder demostrar que tiene derecho a sentarse en el trono de Judá, porque hay un documento que se ha multiplicado por miles de millones, está en este libro. Hay 2 genealogías. Será el único, porque según su naturaleza humana sigue siendo judío, el único que tiene el derecho de sentarse sobre el trono de Israel. Y por lo tanto, esas cosas son muy importantes. Este libro, por el cual se han luchado tantas batallas. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere este libro, entre otras cosas por esta razón. Por eso no han faltado intentos de quitarlo de medio. Ahora queda claro que la línea del Mesías iba a seguir con la casa de David. Desde el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia solamente hubo un rey que procedió de la casa de David. Y aquel rey llevaba una corona de espinos. Sin embargo, la vida que llevaba David no era una vida perfecta, lo sabemos. La Biblia no produce ese tipo de héroes, tipo Superman. En ocasiones incluso incurrió en pecados horribles, por ejemplo, el adulterio de Batsabé, el homicidio indirecto del esposo de Batsabé. Pero aún así, Dios siguió fiel a sus promesas. El pacto de Abraham está ahí. En los últimos días de su vida, su hijo Salomón le sigue a David como rey de Israel. Y ahora también tal vez entendemos esas revueltas palaciegas. Había 3 durante la vida de David. Sus propios hijos le querían quitar la vida. ¿Por qué? Era representante del Mesías. De hecho, con la última rebelión de su hijo Adonías ya está celebrando prácticamente su acceso al trono, y viene el profeta Natán y le dice a David, ¿tú sabes lo que está pasando? De hecho, era Batsabé que dio la voz de alarma. Y cuando el rey David se da cuenta, porque él se da cuenta de una cosa, si Adonías llega a cabo su revolución, entonces la vida de Batsabé y la vida de Salomón, que era el heredero legítimo, corren peligro. Esto era la costumbre de aquellos tiempos, bueno, hasta el día de hoy. Los dictadores difícilmente pues toleran gente a su altura, y aún menos si son de su misma familia. Bueno, el último ejemplo lo hemos tenido en Corea del Norte, pero bueno. Ahora, lo que ocurre aquí es
que ahora David decide el rey será Salomón. Él iba a cosechar los frutos del reinado de su padre y reinaría sobre un reino grande, y por primera vez en la historia Israel gozaría de paz y de bienestar. Si me permiten, hoy no vamos a llegar esta mañana hasta Babilonia, ¿vale? Es que ya algunas caras lo vi muy asustadas. No, vamos a parar antes y el resto del viaje lo hacemos esta tarde, ¿vale? Entonces vamos a llegar hasta la división. Si me dan 5 minutos más, ya aquí paramos, ¿vale? Pues Salomón. Durante el reinado de Salomón, Israel cumplió hasta cierta medida el propósito que Dios tenía para esta nación. Es en Primera de Reyes, capítulo 4, en los versículos 20 al 25, donde se describe la bendición del reinado de Salomón. Sin justicia no hay paz. Y Salomón sigue en esa fase inicial las instrucciones de David y comienza su reinado ejerciendo justicia, especialmente sobre aquellos que eran a veces incluso dignos de la pena de muerte. Un hombre justo, un hombre sabio. Su sabiduría era conocida y respetada en todo el mundo. Tenía visitas. De hecho, Israel se había convertido, tal vez por primera vez en su historia, en luz de las naciones, tal y como Dios lo quería. Más todavía, en el mismo lugar donde 1000 años antes Abraham estaba a punto de sacrificar a su único hijo, en ese lugar, en la cúspide del monte Moría, se había convertido este lugar ahora en el lugar donde por primera vez en la historia se erigiría un templo. Los tiempos del tabernáculo en los tiempos de Salomón ya pasaron la historia. En vez de un tabernáculo habría un templo. Sin embargo, luego de nuevo podríamos haber quedado tan feliz y tan pancho con esa historia de Salomón, pero de nuevo pues vienen nubarrones. Se aparta de su dependencia del Señor y empieza a confiar en su propia sabiduría y su propio discernimiento. Él empieza a tolerar altares dedicados a los ídolos cerca de Jerusalén. El hombre que erige el templo ahora da puerta abierta para la adoración de dioses ajenos. Además, Salomón había tomado muchas esposas y a través de esas esposas paganas, costumbres paganas se introducen en la corte. Y finalmente llega lo más dramático. Ese reino que por primera vez ocupa los límites que Dios había previsto desde el río Éufrates hasta el Arish en el Sinaí y por otro lado desde la cumbre del Líbano hasta el Mar Rojo. Por primera vez habían ocupado ese terreno y ahora viene el momento de la división. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide. Las 10 tribus del norte se llamarían ahora Israel o Efraín, según su tribu más importante, y se separan de las tribus del sur, Judá y Benjamín. Esta división, nos dice el texto sagrado, por supuesto fue permitido por el Señor, pero era una consecuencia de los pecados de Salomón. Sin embargo, los 10 tribus del norte pecan al separarse de Judá y de la casa de David, erigen su propio santuario y finalmente terminan en el baúl de la historia. En el año 722 vienen los asirios, arrasan Samaria, llevan a sitios en todo el imperio asirio a sus habitantes y deportan otros habitantes de otros lugares del reino de Asiria a ese lugar. Y de allí saldría una nueva raza que aparecen ya en el Antiguo Testamento como los samaritanos. Y hasta el día de hoy, esas 10 tribus de Israel pues quedan
en el anonimato. Y sin embargo, en el reino del sur, en la historia de Judá, para resumirlo, había algunos reyes muy piadosos, como el rey Ezequías, y otros muy malvados. Había luz y sombra. Durante unos pocos años, la justicia del Señor reina en Judá, pero durante largas épocas del sol de la justicia no se nota nada. El pueblo, por regla general, descuida el calendario sagrado, descuida los días de reposo, descuida su llamamiento. Y esto finalmente llegaría al exilio de Babilonia, del cual ya hablaremos en esta tarde, retomando el hilo en esa época. Vamos a hablar un poco de los profetas y no olvidemos, estamos hablando de nuestra historia. Todavía faltarían 700 años hasta la llegada del Mesías. ¿Qué sería de Israel? ¿Qué sería de las promesas? Que Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias al Señor por su palabra.